Mi nombre es Matías Scarvacci y en este caso voy a leer combate naval en las costas de Quilmes. Durante la guerra con Brasil, Quilmes volvió a tener connotación histórica frente a su ribera. En la noche del 29 de julio de 1826, la escuadra argentina, con barcos de polo calado al mando de un gran conocedor de las mareas del Río de la Plata, el almirante Guillermo Brown, atacó a la flota enemiga fondeada en una línea entre Wilde y Quilmes en forma sorpresiva y con tal violencia que obligó a las naves a largar por ojo sus anclas abandonándolas y aligerándolas de lastre lo más posible, a fin de poder alejarse rápidamente del lugar, buscando aguas más profundas para maniobrar. En la mañana del día siguiente se inició el combate más sangriento de la historia naval argentina, donde Brown, embarcado en la fragata 25 de Mayo, derrochó coraje y audacia sin límites al atacar con 8 buques a los 23 enemigos. En instantes previos al combate, Brown había comunicado a los suyos: es preferible irse a pique antes que rendir el pabellón. El encarnizado combate se desarrolló en plena navegación con viento norte entre Bernal y la desembocadura del arroyo Conchitas, y el gran parte del mismo lo sostuvieron la fragata 25 de Mayo al mando de su comandante, coronel de marina Tomás Espora, la que soportó un intenso cañoneo, y la goleta Río de la Plata al mando de su comandante, coronel de marina Leonardo Rosales. Al atardecer del día 30, pese a la superioridad numérica, la escuadra brasileña, totalmente vencida y ante la amenaza de quedar las naves restantes encalladas, se retiró. Esta acción pasó a la historia naval argentina como combate de Quilmes. El parte de Brown decía: provocado a salir, hemos batido pero no rendido al enemigo. Permita vuestra excelencia, le diga que los de la nación están libres. Me es sensible asegurar que son muchos los muertos y heridos, y entre los últimos, mi bravo capitán Espora. La 25 de Mayo está completamente destrozada. Las bajas propias fueron 18 muertos y 35 heridos graves, sin conocerse las de Brasil. Como consecuencia del combate, la fragata 25 de Mayo quedó seriamente averiada, por lo que ya imposibilitada de navegar por sus propios medios, por tener su velamen destrozado, fue atogada hasta el puerto frente a Buenos Aires, donde se la empleó como depósito naval, aunque el 10 de agosto de 1828 contribuyó con su artillería a rechazar un ataque enemigo. El 22 de febrero de 1827, la escuadra argentina, que volvía victoriosa del combate de Juncal con 10 barcos conquistados, se encontró frente a Quilmes con una división brasileña comandada por el contraalmirante Pritz, la que fue atacada el día 24. Durante el combate, a unos 1500 metros de la costa, casi frente al Club Náutico de Quilmes, se incendió la goleta brasileña 2 de Sembro, la que, al llegarle el fuego a su Santa Bárbara, con una tremenda explosión, voló en pedazos. Según una muy vieja tradición local, los restos de este buque son los que se exhiben en el Museo Almirante Brown en Bernal. El 17 de febrero de 1828, un convoy mercante que conducía un regimiento de caballería a la banda oriental, así como víveres y pertrechos para el ejército en operaciones, era escoltado por una escuadrilla compuesta por 6 buques y 5 cañoneras con 26 cañones, al mando del coronel de marina Erescano. Al llegar a la altura de la ribera quilmeña se cruzó con el bergantín mercante Sicily, que era perseguido por 9 buques de la escuadra enemiga con 77 cañones. Las naves argentinas les hizo frente y los dispersó, pero lamentablemente el Sicily encalló frente a Quilmes de tal manera que debió ser incendiado. Colaboración de Martín Cristoforetti, de Recopilación de Historias Quilmeñas, compilación Profesor Chalo Agnelli. Mi nombre es Matías Scarvacci, soy quilmeño de origen y de corazón, ya que Quilmes fue el lugar que eligió mi familia paterna para radicarse, escapando de la guerra allá en Sicilia. Epidemias que castigaron a Quilmes en 1867, 1868 y 1871. El cólera. En 1867 se habían contratado muralistas para decorar el interior de la iglesia parroquial. Durante los trabajos, los muralistas se alojaron en el Hotel de Agapito Echagüe, frente a la plaza, el único edificio de 2 plantas del pueblo. Uno de ellos, Rafael Avilés, el 2 de abril resolvió visitar a familiares en la ciudad de Buenos Aires. Allá fue en la diligencia de Acuña y Córdoba y volvió a los 2 o 3 días con un malestar de salud que no le permitió retomar las tareas. Como el enfermo se agravaba, su compañero llamó al doctor Fabián Coeli, uno de los 2 únicos médicos de Quilmes. El otro era el doctor White. Coeli diagnosticó cólera morbos esporádico. Antes que termine en abril, junto al pintor Avilés, ya habían muerto contagiadas 5 personas. La municipalidad tomó 2 medidas: imprimir volantes advirtiendo de los riesgos y las medidas que había que tomar para evitar el mal,
y la segunda, abrir nuevas sepulturas en el cementerio. Esta última disposición respondía a la creencia que cuanto más rápido enterraban a las víctimas, había menos posibilidades de contagios. Mientras tanto, muchas familias que tenían casa en sus chacras de las afueras emprendieron la huida en masa cerrando sus casas del pueblo. Pasaron 8 meses y no hubo nuevos casos, de modo que todos regresaron para pasar las fiestas de fin de año en el pueblo. Pero el 10 de diciembre llegó la noticia de que había habido un muerto de cólera en el cuartel 5, entre los arroyos Jiménez y Conchitas, actual Hudson. El mal había permanecido latente. El día 13, otra muerte en el cuartel 4, Cañada de Gaete, y luego se disparan los casos hasta el 19 de diciembre. Quilmes contaba con 5.250 habitantes. En 71 días habían muerto 69 personas en el pueblo y otras 62 en los alrededores. El partido se extendía desde el arroyo Domínico hasta el del Gato, límite del partido de Ensenada, y desde el río de la Plata hasta los confines del actual partido de Almirante Brown. En total habían sido 300 los afectados y 131 los muertos. Recordemos que en Quilmes no había aguas corrientes, ni cloacas, ni desagües pluviales. Se desconocían la desinfección, el aislamiento y las medidas preventivas. Inmediatamente se formó una comisión humanitaria, dividida en una comisión central sanitaria y una comisión de señoras. 2 de estas mujeres, Claudia Campana de Quier y María Dominga Pereira de Otamendi, murieron víctimas de la enfermedad en enero de 1868. Los remedios que se utilizaban eran el agrio de naranja, el láudano, el licor de las hermanas, la esencia de hierbabuena, gotas de rubín y el aceite de manzanilla. En septiembre de 1867, el doctor Wilde y el juez de paz Augusto Otamendi consideraron la necesidad de sacar el cementerio del pueblo y llevarlo a las afueras. En septiembre de 1867, el doctor Wilde y el juez de paz Augusto Otamendi consideraron la necesidad de sacar el cementerio del pueblo y llevarlo a las afueras, decidiéndose por unos terrenos próximos al arroyo Jiménez, propiedad de Juan Clark y del señor Laguarde, donde se encuentra actualmente. La fiebre amarilla. Tan solo 3 años después, en 1871, Buenos Aires sufrió la epidemia más grave de la historia de la salud de nuestro país, que produjo más de 15.000 víctimas, la fiebre amarilla. En Quilmes se instaló un lazareto en la casa de Manuel Caveda para atender a las posibles víctimas. Las primeras cayeron el 6 de mayo. Era un matrimonio italiano que venía escapando de la ciudad de Buenos Aires. Al día siguiente murieron 2 miembros de la familia de Roque Santa Coloma, que también habían llegado como refugiados. El último caso fue el 8 de mayo, y en estos 3 días murieron 20 personas, ninguna residente en Quilmes, y en su mayoría italianos, que escapaban de los barrios más castigados de Barraca del Norte y La Boca. En 1872 hubo una epidemia de viruela, y en 1874 una nueva de cólera, pero sin consecuencias funestas, y fueron rápidamente controladas. Estos 2 azotes endémicos, el de 1868 y 1871, trajeron a Quilmes varias familias porteñas que se afincaron en forma definitiva en este distrito, escapando de las pestes que alternativamente se despertaban en Buenos Aires. Investigación y compilación, profesor Chalo Almeida.